Tras más de 2 meses de operación militar en la Franja de Gaza, el alto número de víctimas civiles entre la población palestina se está traduciendo en una creciente presión sobre Israel. Las críticas llegan incluso desde Estados Unidos, su más estrecho aliado. El presidente Joe Biden habló de bombardeos indiscriminados y advirtió al gobierno israelí de que está empezando a perder el apoyo internacional. ¿Ejercerá Washington una presión efectiva sobre Israel o seguirá dando cobertura diplomática y militar a su estrecho aliado? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. La ofensiva israelí en Gaza está provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región. A las miles de víctimas mortales, la mayoría mujeres y niños, se añade la falta de agua, comida y medicinas. Casi 2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y, según Naciones Unidas, más del 60% de las infraestructuras han quedado destruidas. En este contexto crece la presión internacional para que Israel establezca un alto el fuego humanitario de forma inmediata. Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución al respecto. La iniciativa obtuvo una abrumadora mayoría. 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. De los principales países occidentales, tan solo Estados Unidos se sumó a Israel en su voto contrario a la resolución. Washington ha vetado hasta ahora iniciativas similares en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sea como sea, el gobierno estadounidense es consciente de que se está quedando solo en su apoyo incondicional a Israel. El riesgo de aislamiento para Israel es, pues, real, pero también en cierta medida para Estados Unidos, y es en ese contexto en el que hay que marcar las recientes declaraciones del presidente estadounidense. En un acto de campaña, Joe Biden aseguró que Israel está empezando a perder el apoyo internacional debido a lo que calificó de bombardeos indiscriminados. Unas inusitadas declaraciones cuya repercusión obligó a reaccionar a la administración estadounidense. Does the president believe, based on those comments, that Israel's conduct in this war thus far has been in accordance with international law? We have every expectation that Israel will do exactly what they say they're doing, which is to continue to go after the terrorist leaders and to do so in a way that minimizes civilian harm, as I said in my opening statement, and as the president said. That's their intent, and it's important that the results match that intent. El gobierno israelí, por su parte, respondió negando que su ejército lleve a cabo ataques indiscriminados en Gaza. מול מרכזי הכובד של חמאס, בהתנהלות כזאת שעושה את המיטב להפריד את האזרחים שאינם מעורבים בטרור מיעדי הטרור. צה"ל עושה את זה מתחילת הלחימה, ובוודאי עכשיו, בימים האחרונים, אנחנו נדע להראות את זה ונדע להציג את זה, בוודאי לבת בריתנו. Pero los datos contradicen la versión del ejército israelí. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos calculan que casi la mitad de los proyectiles tierra-aire lanzados sobre Gaza desde el inicio de la operación militar fueron bombas no guiadas, un tipo de munición menos precisa que constituye una mayor amenaza para los civiles, especialmente en una zona tan densamente poblada como la Franja de Gaza. Sea como sea, las críticas de Biden al gobierno de Benjamín Netanyahu deben interpretarse también en clave de política interna. A menos de un año de las elecciones en Estados Unidos, el presidente ve peligrar el apoyo de parte de su electorado. Tenemos al candidato Joe Biden, que en un acto preelectoral de recaudación de fondos, por lo tanto no en la Casa Blanca, no como actuando como presidente, busca no tanto dirigirse desde mi punto de vista a Israel, sino fundamentalmente a los votantes demócratas que se están en muchos casos escapando en la medida en la que critican lo que el presidente Joe Biden está haciendo en este contexto de la operación de castigo que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Dos encuestas recientes ayudan a entender por qué Biden se ve obligado, al menos de cara a la galería, a elevar el tono con respecto a Israel. Y es que el 45% de los votantes demócratas consideran que el gobierno israelí está yendo demasiado lejos en su operación militar contra Hamás, por tan solo el 12% de los votantes republicanos. No solo eso, el 38% del electorado demócrata cree que Biden está mostrando demasiado apoyo a Israel, una cifra que en octubre se situaba apenas en el 28%.
Pero las diferencias entre Biden y Netanyahu van mucho más allá de la actual operación militar en Gaza. El desacuerdo afecta también al futuro de la franja una vez concluya la guerra. En el mismo acto de campaña en que habló de bombardeos indiscriminados, Biden atacó directamente al gobierno de Netanyahu, al que calificó como el más conservador en la historia de Israel. E instó incluso al primer ministro a introducir cambios en su ejecutivo. Además, Biden señaló que Netanyahu y su gobierno no pueden decir que no a la posibilidad de un futuro Estado palestino. Una opción que, más allá de la retórica internacional sobre la solución de dos estados, está más lejos que nunca. No existe la más mínima posibilidad hoy de que pueda haber un Estado palestino soberano realmente, es decir, dueño de sus territorios, de sus aguas, de su espacio aéreo, y que sea al mismo tiempo viable. Recordemos no solamente la falta de continuidad territorial entre Gaza y Cisjordania, sino el hecho de que Cisjordania se ha convertido en lo que siempre denominamos un queso de Gruyère, con más de 700.000 colonos en más de 500 asentamientos dentro de ese territorio. Pero las diferencias van más allá. La administración Biden insiste en reforzar a la autoridad palestina para que juegue un papel decisivo en Gaza una vez eliminado Hamas, algo que Netanyahu rechaza frontalmente. כן, יש מחלוקות לגבי היום שאחרי חמאס, ואני מקווה שנגיע להסכמה גם כאן. אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור. עזה לא תהיה לא חמאסטן ולא פתחסטן. Parece pues que Estados Unidos no está dispuesto a establecer ningún tipo de línea roja en su apoyo a Israel. Más allá de críticas puntuales, Washington transige a cambio de disponer de un aliado con el que defender sus intereses en la región. Israel es un baluarte geopolítico fundamental de los Estados Unidos en Medio Oriente para sostener una inestabilidad o una falta de cierto orden en la región de Medio Oriente que termina siendo afín a los intereses norteamericanos. Una región de Medio Oriente unida, unificada, en buenas relaciones y buenos términos, es una amenaza, es considerado por Washington como una amenaza a su seguridad nacional y a su política exterior. Estados Unidos, pues, no parece dispuesto a inmiscuirse en los planes de Israel para el futuro de Gaza. Pero ¿podría presionar Washington para garantizar que el ejército israelí cumpla con el derecho internacional? A priori, Estados Unidos dispone de herramientas más que suficientes para ejercer presión, especialmente por la dependencia de Israel en el plano militar. Para que nos hagamos una idea, Israel es el principal destinatario de la ayuda militar directa estadounidense, una ayuda que actualmente se sitúa en 3.800 millones de dólares anuales. En los últimos 5 años, el 79% de las armas transferidas a Israel fueron suministradas por Estados Unidos. A enorme distancia se situaron Alemania e Italia. Y el apoyo militar a Israel, fraguado durante décadas, se va a mantener. De hecho, la administración Biden se saltó recientemente al Congreso para aprobar de urgencia el envío de 14.000 proyectiles para tanques al ejército israelí. Mientras las arcas de la ayuda militar de los Estados Unidos estén abiertas, aunque por otro lado critiquen, reclamen, como vienen condenando incluso la expansión de los asentamientos en Cisjordania, e Israel siguió avanzando con los asentamientos, mientras no se detenga el flujo de dinero y de apoyo militar de los Estados Unidos, Israel va a continuar. Si no frenar a Israel, Estados Unidos pretende al menos que su aliado rebaje la intensidad de su operación militar en Gaza. Recientemente, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de visita en Israel, anunció para enero una nueva etapa de la operación militar, una fase de menor intensidad y mayor precisión en los ataques. We are now in the middle of a high-intensity phase with ongoing ground operations, military operations, in both the northern half and the southern half of Gaza. But there will be a transition to another phase of this war, one that is focused in more precise ways on targeting the leadership and on intelligence-driven operations that continues to deal with the ongoing threat that Hamas poses. Pero ¿hasta qué punto está cediendo Israel a las presiones de Estados Unidos? ¿O estamos ante una nueva fase de la guerra ya prevista por el Estado Mayor israelí?
creo que tenemos que entender que ese paso a una fase posterior no lo va a decidir Washington en ningún caso, no va a ser el resultado de la presión que pueda hacer la administración de Joe Biden, sino que es una decisión soberana de Israel. Cuando Israel considere que ya ha conseguido sus objetivos fundamentales de degradar la capacidad militar de Hamas dentro de la Franja de Gaza, podrá pasar a una fase distinta, entendiendo fundamentalmente por razones puramente israelíes. Pero el desafío israelí a Estados Unidos hay que entenderlo también en clave interna. La beligerancia de Netanyahu con respecto a Washington se explica en parte por la situación de debilidad que atraviesa el primer ministro. La popularidad de Netanyahu se encuentra bajo mínimos entre críticas a su incapacidad para prevenir los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre y a su manejo de la guerra. El primer ministro israelí es consciente de que está en juego su futuro político. O bien permanece en el poder como primer ministro, o bien se enfrenta a una pena probablemente de cárcel por las 3 causas judiciales que pesan sobre él. Está claro que a Netanyahu le interesa que se prolongue el conflicto actual porque eso es lo que le permite soñar con la posibilidad de mantenerse en el poder más allá, teniendo en cuenta que la opinión pública israelí ha definido e identificado a Netanyahu como el principal responsable del fracaso de seguridad que supuso los ataques recibidos el pasado 7 de octubre. Según una encuesta reciente, el 69% de los israelíes apuesta por la convocatoria inmediata de elecciones una vez finalice la operación militar en Gaza. Y los sondeos no son precisamente favorables al actual primer ministro. La actual coalición de gobierno, liderada por Netanyahu, obtendría tan solo 44 escaños, 20 menos que en los comicios del año pasado, muy lejos de la mayoría necesaria para gobernar. Y mientras Israel continúa con su operación militar, la situación sigue deteriorándose en Gaza. Naciones Unidas alertó que 1 de cada 4 hogares sufre de hambre extrema. Urge, pues, garantizar que la necesaria ayuda humanitaria llegue a la población de la franja. Una ayuda que quizás venga acompañada de un alto el fuego que la comunidad internacional reclama y que, de momento, Israel se niega a aceptar.